Adoración sin fin, lección número 12. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos, no solamente de aquí, de la asociación, sino de todos los lugares donde ven su programa Estudiando para Compartir. Este es el servidor que está cada semana desde el Departamento de Escuela Sabática tratando de llevar los puntos fundamentales de la lección para que podamos en cada una de las iglesias ser beneficiados con un repaso bien estructurado como es el deseo de todos nosotros. Cada semana tenemos invitados muy especiales y en esta ocasión no es la excepción. Quiero compartir la lección en esta oportunidad con el pastor Anderson, que es el pastor del distrito de Getsemaní. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Hermanos queridos, un abrazo inmenso para todos los que nos ven en este momento tan especial. Esperamos sea de gran bendición todo lo que vamos a hablar en esta hora. Un abrazo para el pastor Arnulfo, un abrazo para el pastor César y gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y también tenemos al pastor Arnulfo, quien es nuestro colega, pastor del distrito de Usaquén. Bienvenido, pastor. Pastor Perdomo, muchas gracias por la invitación. Apreciados hermanos, gusto poder saludarles. Envío un saludo muy especial a todos nuestros hermanos del distrito de Usaquén. Me place poder acompañarles aquí. Y pastor Anderson, bienvenido. Gracias por estar acá en este lugar. Qué bueno, compañeros, que estamos con esa bonita disposición. Vamos a estudiar la lección. Aprovechémosla, hermano, aprovechemos esta herramienta, por favor, ya saben, compártala tanto con hermanos maestros y no maestros, hermanos de la iglesia que desean tener el repaso de la lección previamente. Es importante también hacérselo llegar a ellos y que toda la iglesia sea beneficiada. Compañeros, ¿cómo hacemos? Y esa es nuestra pregunta que constantemente estoy manejando al comienzo de cada lección. ¿Cómo hacemos para que nuestras iglesias estén más nutridas el sábado de la mañana al comenzar la escuela sabática? Bueno, yo tengo dos consejos que quizás puedan servir. El primero de ellos es desde el Departamento de Escuela Sabática junto con el Departamento de Familia, hacer un plan de fortalecimiento del culto familiar. Si la familia está bien, la iglesia estará bien. Ese es mi primer consejo, un plan estratégico donde podamos fortalecer los grupos pequeños en las casas, basados en las clases de escuela sabática, sería genial. Y lo segundo, que creo que también es importante, pensar, evaluar con mi equipo de trabajo y, si es necesario, pastor, volver a diseñar la escuela sabática en nuestras iglesias respecto a si estamos siendo esa agencia ganadora de almas. La iglesia involucrada llegará temprano, la iglesia involucrada llegará a participar, la iglesia involucrada llegará allí a estar con esos espacios que son muy nutritivos para la iglesia. Ok, muchas gracias. Es decir, conexión con Dios a nivel familiar. Si mi espiritualidad y de la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Amén. Y en segundo lugar también dice, oiga, qué importante la misión, escuela ganadora de almas, la agencia ganadora de almas, volver a retomar ese enfoque. Sí. Me parece importante esos consejos. Y pastor Arnulfo, ¿qué podríamos también continuar diciéndole a nuestros hermanos? Yo estaría de acuerdo, pues esas dos propuestas están muy buenas. Sí. Le daría mucha fuerza también a la dos, que es la agencia ganadora de almas. Cuando la iglesia está unida o cuando está comprometida, la iglesia va a llegar a la hora que es, va a ser puntual, llegando, y ese es el problema que nosotros tenemos, hermanos, y trabajamos fuertemente en eso. Otro consejo, hermanos, es también a través del departamento de escuela sabática, con los líderes y a través de los maestros de escuela sabática, premiar a nuestros hermanos por su esfuerzo durante la semana a través del estudio de la palabra, y eso también nos ayuda a que ellos puedan llegar temprano y de esa manera ser puntuales, que es lo que estamos buscando. Muy bien, gracias, estupendo. Muy bien, vamos a entrar entonces en la lección de escuela sabática, adoración sin fin. Compañeros, ¿cómo podemos nosotros ser más conscientes de las bendiciones que recibimos del Señor? Y porque la lección nos mostraba el concepto de que hay que adorar a Dios como respuesta de la ingratitud de las bendiciones que hemos recibido. ¿Cómo podemos ser conscientes de esto para que nos motive, pastor Andrés? Bueno, no está en la lección, pero yo quisiera decir lo siguiente. La historia de los 10 leprosos que fueron sanados. Ok, sí. Conocemos que la historia
fueron los 10 sanados, los 10 tenían el mismo problema, los 10 sufrían de la misma enfermedad, pero solo uno se volvió a dar gracias. Ujú. La pregunta es si somos los 9 o el 1, porque el 1 reconoció quién le había dado la bendición, los 9 restantes no. Es decir, que nosotros tenemos muchos motivos para alabar al Señor, Así es. muchísimos, pero a ese veces... reconocimiento vale la pena, porque a veces lo cotidiano y la rutina de la vida nos hace creer, como cuando muchos oramos, Señor, gracias por lo mismo de ayer. Sí. No estamos siendo conscientes de las bendiciones diarias que Dios da. Y eso es lo que Dios quiere. Ese leproso, porque hago la referencia a él, Sí. sí reconoció de quién venía la bendición. Ok. Por eso alabó y dio gracias. Vea, Pastor Arnulfo, que dice el Salmo 116, el versículo 12, dice lo siguiente. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué nos debe motivar, compañeros, el adorar a Dios? Porque la lección de esta semana decía adoración sin fin. Pero ¿por qué nosotros debemos de ir al Señor a adorarle? Bueno, nosotros debemos ser conscientes de que todo lo bueno que nos pasa en la vida viene de Él. ¿Ok? Y a veces las cosas malas que pasan en la vida es porque Él las permite que sucedan. Con un objetivo. Con un objetivo, a Dios se adora en la crisis y en la prosperidad. ¿Ok? El leproso, conocemos la historia bíblica, adoró en la crisis. Dio gracias, sufría de lepra por mucho tiempo. 9 compañeros también, pero ninguno de ellos se volvió a agradecer. El leproso fue consciente de quién le había dado la bendición. A veces a nosotros nos dan un trabajo y le agradecemos más al jefe que al mismo Dios. Así es. Así Matemos es. jefe, gracias por la oportunidad. No. Dios es el que merece la honra y el honor. Amén. Que utilizó el jefe para darme a mi provisión y a Sí. mi familia. Entonces yo creo que esa es una forma de ser conscientes. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios, y toda buena dádiva, todo don perfecto, Todo perfecto viene de viene del Padre de las luces. Pero, Pastor Arnulfo, en Salmo 116 dice el versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es decir, ¿qué espera el Señor de respuesta de todas las bendiciones que nos da? Bueno, respondo esa pregunta con respecto a una vez que hablé con un hermano, y cuento aquí rápidamente un testimonio. Sí, Un hombre misionero, sí. trabajador, después de que entregó su vida al Señor. Él llega y me dice, pastor, es que a mí me gusta hacer esto porque ¿cómo yo puedo pagarle a Dios por tantas bendiciones que derrama? Lo mínimo que yo puedo hacer para Dios es dedicar mi vida siéndole fiel a Dios, trabajar para Él. Esa fue la respuesta. Entonces yo creo, apreciados compañeros pastores, yo creo que la respuesta inevitable es dedicar nuestra vida a ser fiel a Dios. Ok, sí, es decir, no podemos ser ingratos, hermanos, y ese es un concepto que hay que dárselo a la iglesia el sábado, de olvidar las bendiciones que Él nos da constantemente. A veces creemos que el respirar al otro día, el alimento que tienes en casa, todo viene. No, hay que ser agradecidos porque todo de verdad es provisión de Dios. Pero ¿cómo debemos de adorar al Señor? Eso es algo importante. ¿Cómo se adora al Señor? El lugar es importante donde adoramos a Dios. Toda la lección nos mostraba también esto, las expresiones corporales, la manera como adoramos. ¿Cómo podemos y debemos hacerlo de una forma correcta, Pastor Anderson? Yo creo que una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que la forma más correcta de adorar al Señor es con un corazón honesto, Ok. con honestidad. Sinceridad, transparencia. Transparencia. Ajá. Dios no escucha las oraciones bonitas, aunque oramos muy bonito y a veces pensamos que esas son las que Dios escucha. No, Dios escucha las oraciones sinceras. Ok. A veces, por ejemplo, llego un día, tuve un día malo, me sacaron del trabajo, me robaron, me cayó un aguacero, no saqué la sombrilla, y yo llego allá a mi cuarto, alzar las manos y decirle, Señor, qué gran día, eres maravilloso. Perdónenme la expresión, me gusta utilizarla porque es muy jovial, pero sirve. Dios sabe que le estamos echando carreta. Sí, es mentira. No lo estamos adorando de verdad. Sí. David era honesto y le decía, Señor, ¿por qué los malos prosperan y los buenos no? Eso es adorar. Honestidad. Honestidad. Lo segundo, creo que el lugar es importante, aunque hay momentos en que no estamos en el lugar que quisiéramos estar para adorar. La iglesia es un lugar extraordinario para adorar, aunque nuestra vida debe estar en constante adoración, pero siempre que tengas la oportunidad, ve a adorar a la casa del Señor.
así como los israelitas cuando habían la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, decía, a su peregrinación, decían, este es el día más feliz de la vida, vamos. Sí. Es eso lo que yo puedo decir Ok, respecto a este tema. perfecto. Es decir que el lugar sí influye y la adoración debe ser una adoración muy honesta, transparente. Pero ¿y qué decir de las expresiones corporales para adorar? Porque acá hay algo interesante, ¿no? El Salmo 134, el versículo 2, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Cómo podríamos nosotros entender esta expresión, Pastor Arnulfo? Bueno, pastores que están esta mañana, es importante, ¿no? Porque no es lo mismo cuando yo hablo con Dios de una manera solamente, pero cuando yo expreso lo que siento, ¿cierto? Levantando, como el texto lo dice, levantando las manos a Dios, pues es una manera que mi cuerpo, por naturaleza, lo expresa, ¿no? Por las maravillas que Dios ha hecho hacia mí. Es importante también entender cuando recibimos una bendición de parte de Dios, o más bien cuando algún familiar o en nuestra cotidianidad vemos, cuando hay algo bueno para mí, yo no lo recibo, bueno, listo, gracias. No, al contrario. No, hay un lenguaje corporal. Hay un lenguaje corporal. Un abrazo, un abrazo, gracias. Hay una manifestación. Sorpresa. Y uno se lo muestra a la gente. Por Correcto. ejemplo, si mi papá me regaló un balón de fútbol, yo le digo a toda la gente, oiga, mi papá me dio este balón. Exacto. Lo transmitimos. Sí. Entonces, si somos así en nuestra cotidianidad, ¿por qué no hacia Dios? Claro. En la iglesia, mis hermanos, hay una situación que tenemos que entenderla muy bien. Nuestra adoración a Dios debe ser el producto más de la razón que de la emoción. Pero eso no quiere decir que nuestras emociones no están involucradas. Claro que están involucradas. Y si en algún momento en la iglesia algunos hermanos dicen gloria a Dios, amén, aleluya, levantan los brazos al cielo y expresan, creo que es válido y que no debemos nosotros de juzgar la expresión corporal de cualquier hermano que está exaltando a nuestro Dios. Es supremamente importante eso. Yo pienso que lo malo, cuando lo vemos malo, es cuando lo llevamos al extremo, pastor. Claro. Cuando lo llevamos al extremo y ya lo involucramos en nuestra vida, porque no es normal, ¿cierto?, que nosotros estemos siempre así, no, esos momentos, sino que el detalle es cuando usted, querido amigo, querido hermano, lo llevamos al extremo y empezamos por esa línea a meter cosas que no lo vemos en la oración. No es correcto. Por ejemplo, cuando las personas en su emotividad dicen cosas que no entienden. Correcto. Que no están de acuerdo con la adoración a Dios porque no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tenemos dificultades, ¿no? Complicamos la situación. Hay un texto que quiero compartir, hermanos, y deberíamos de leerlo este sábado con nuestros hermanos en el repaso, y es el Salmo 47. Vayamos allí al Salmo 47 y el versículo 6 y 7. Miren lo que dice: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Dice aquí, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Nos invita a cantar con inteligencia. Ahora, ¿qué debería entonces revelar los himnos que nosotros cantamos, la letra de los himnos que nosotros cantamos? Es interesante lo que David dice, cantar con inteligencia, no canten con la voz. Sí, no canten ahí con sonido, canten con inteligencia. Con razón. La inteligencia está ubicada en el corazón humano. Es aquí, este es el corazón humano, no este. Aquí es donde se tratan las emociones y el razonamiento humano. Okay. Cuando David dice, canten con inteligencia, es decir, hermanos, adoren sabiendo por qué lo hacen. Claro. Sepan lo que están diciendo. Es interesante porque todos los salmos que usted lee, que son canciones, al fin y al cabo, son canciones que nunca van en contravía a lo que la Escritura enseña. O sea, están en armonía doctrinalmente. Y así deben de ser nuestros himnos, ¿cierto, pastor? Tiene que ser así. Yo no puedo estar cantando algo que puede sonar bonito, una hermosa melodía, pero que está en contraposición con una así dice Jehová, porque estoy llevando entonces a un error craso, ¿cierto? Así es. Ahora, pastor Arnulfo, ¿exclusivamente debemos de cantar los himnos del himnario o podemos manejar otro tipo de alabanzas al Señor? Yo creo que se ha visto, ¿no? Sí. Nosotros no solamente, aunque los signos del himnario
los tenemos y exaltan a Dios en toda su plenitud. No solamente debemos depender de eso. Hablando por nuestra iglesia, hay hermanos de la misma hermandad, de la redundancia, que escriben y alaban a Dios, y esos himnos están en armonía con Dios. Entonces no veo que solamente tengamos que cantar los himnos del himnario. Ahora, ¿los himnos del himnario son adventistas del séptimo día? No, señor. Nosotros sabemos que los himnos del himnario son tomados de diferentes denominaciones religiosas, de hombres y mujeres inspirados por el Señor, ¿cierto? Ahora, y si un hermano en algún momento dice, oiga, me conecté con el cielo, hace unos versos bien lindos, se le coloca una melodía adecuada, ¿podemos exaltar al Señor con ello? Claro, claro que sí. Porque es que la mayoría de los himnos que nosotros hoy cantamos son fruto de experiencias de fe de las personas que escribieron. Así es. Hay un himno que a mí me gusta mucho, que es el himno Tengo Paz, okay, de Horatio Spafford. Sí. Y ese himno, él lo escribió en un barco viendo el mar donde sus hijos habían muerto. Tremendo. Por eso él dice, tengo paz, tengo paz. Sí. Y hay una frase que él escribe en ese himno que dice, Señor, apresura el día final. Y yo escucho ese himno y yo me pongo, claro, porque es una experiencia de fe, y cuando lo ponen en la iglesia yo lo canto a todo pulmón. Amén, porque me siento identificado. Claro. Un hermano, a los que hoy nos ven, si usted quiere escribir su experiencia de fe con el Señor y quiere trasladarla a una alabanza al Señor, bien puede. Sí. Debemos empezar a transitar ese camino donde nuestra iglesia misma escriba himnos actuales de su experiencia de fe con el Señor. Yo creo, pastores, compañeros, que a eso se refería el apóstol Pablo cuando escribió en Colosenses en el capítulo 3. Mire lo que él dice en Colosenses 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera, miren, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mire que acá, es decir, habla de los himnos, hablemos de los himnos, pero también habla de cantos espirituales, ¿cierto? Entonces son válidos, ¿cierto? Experiencias de fe allí. Muy bien, Pastor Arnulfo, vamos a ir un poco más adelante a Apocalipsis. Vamos a meternos en ese tema tan interesante de Apocalipsis, el capítulo 14, cuando nos habla acerca de un canto especial. Ahí dice que cantan el cántico de Moisés y del Cordero, el cántico de los 144,000. ¿Por qué dice Apocalipsis que ese canto solo lo pueden cantar los 144,000? Pues bueno, pastor, la respuesta es clara y Apocalipsis lo dice, son aquellos que van a ser parte del tiempo del fin. Parte del tiempo. O sea, aquellas personas que van a prevalecer, ¿cierto? Van a estar en vida y van a ver el regreso de Cristo Jesús. Y ellos son los que van a contar esa experiencia que vivieron en la tribulación. Okay. No es lo mismo aquella persona, como por ejemplo hablábamos hace un momento, que Adán murió, él se va a salvar. Claro que sí, pero no es la misma experiencia que van a tener, o vamos a tener, porque podemos incluirnos, ¿cierto? Porque nosotros podemos estar nominados para ese tiempo, para ese momento, ¿cierto? Entonces, esas personas que está hablando aquí Apocalipsis 14, refiriéndose a los 144,000, son aquellas personas que van a tener ese privilegio, claro, pasando una gran tribulación, de cantar un cántico especial al Rey del Cordero. Claro, porque es que es el canto de la experiencia, ¿cierto? Es decir, la experiencia de cada uno de nosotros. Ellos van a tener una experiencia muy particular y por eso dice la Escritura que no lo pueden cantar otros. Es una experiencia específica. Qué interesante, ¿no? Qué interesante entonces, apreciados hermanos, que nosotros también tengamos nuestros motivos de alabanza, nuestros motivos de cantar, nuestros motivos. La experiencia cristiana no es solamente una experiencia colectiva, debe ser una experiencia personal. Yo alabo a mi Señor por lo que Dios ha hecho en mí, no solamente en todo, sino lo que Él hizo en mí. Por eso a veces le preguntan a uno, ¿cuál es su himno preferido? Por ejemplo, pastor, ¿cuál es su himno preferido? Tengo paz. ¿Y el suyo, pastor? El mío es... bueno, se me trabó aquí la... se me fue lo que el día en que yo me bauticé, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté. Eso es muy bonito, que mi vida entera esté. Ahora, mi himno preferido es
el himno que antiguamente era el 404, Prefiero a mi Cristo. Cada uno tiene una experiencia con el Señor, y qué bueno, mi apreciado hermano, que usted también pueda decir, es que este es mi himno preferido, pero porque me identifico con él. Los 144,000 van a cantar un himno especial porque van a pasar por la gran tribulación, y ese himno solamente lo pueden cantar aquellos que lo han vivido. Que lo escriban ahí en el chat del video, su himno preferido, ¿cuál es? Sí, es importante, yo quisiera hablar sobre este asunto del cántico, y es importante que analicemos dos cosas. La primera es un cántico de victoria. Algún día en el cielo, tanto los que fallecieron y serán resucitados y los que no vieron la muerte, adoraremos juntos el gran cántico de victoria. Pero este es especial, como decía el pastor Perdomo, porque es un grupo especial que está pasando un momento difícil y salen librados y alaban y cantan. El segundo aspecto que quisiera entonar aquí, a mí me llama poderosamente la atención que este grupo no verá la muerte. Es increíble, el Hijo de Dios ya vio la muerte por nosotros, pero va a haber un grupo de pecadores, porque estos fueron pecadores, por supuesto, como todos, que no verán la muerte, claro. Y alabarán a Dios. Así es. Hermanos, no importa el pecado que usted esté, no importa la situación en la que usted viva, eso es importante que se lo diga a sus alumnos. Hay oportunidad en Dios y hay oportunidad de alabarlo independientemente de cómo esté hoy. Dios quiere sanar su corazón, y es por eso que esta lección fue muy especial. Muy especial. Ahora vamos un poquito más adelante, el tiempo avanza y necesitamos tocar otros aspectos. El Salmo 15 nos habla acerca de las características de aquellos que van o vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué características deben de tener? ¿Quién podría comentarme? ¿Qué características? Yo encontré varias, pero solamente voy a resaltar dos. Bueno, tres. Es andar integridad, practicar la justicia, el carácter, o sea, el corazón. Sí. Y por último, también ese salmo nos recalca mucho la santidad. Nosotros damos cuenta que el santuario terrenal era un lugar especial, era un lugar santo, tanto el lugar como las personas, en este caso los sacerdotes, estaban consagrados. Por ende, queridos hermanos, apreciados compañeros, la santidad es un requerimiento, un requisito obligatorio para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Y hablemos rápidamente, ¿qué es ser una persona íntegra? Porque el salmista dice los íntegros. ¿Qué es ser una persona íntegra, pastor? Una persona íntegra es la persona que es la misma en soledad o en público. Sí. Una persona íntegra es una persona que no se dobla ante las pretensiones de otros acerca de negar sus principios. Una persona, como dice Ellen White, una persona que tiene sus principios indestructibles como el acero. Que no se compra ni se vende, ¿cierto? Esa es una persona íntegra. Esa es una persona íntegra. Que no es lo mismo que una persona honesta, ¿no? Sí, hay una historia rápida que quiero contarles. Un hombre estaba con una mujer en un hotel. Le llegó una comida y en esa comida alguien metió un dinero y el hombre se preocupó y dijo, ese dinero no es mío, voy a devolverlo. Cuando fue a devolverlo, dijeron, hombre, usted es una persona muy honesta, vamos a entrevistarlo, eso no se ve todos los días. Y habló con el dueño del hotel y dijo, venga, no me entrevisten. ¿Pero por qué? Si eso todo el mundo lo debe saber, la honestidad. Claro. Y el hombre dijo, no, es que si ustedes me entrevistan y saben que yo estaba con una mujer, se van a dar cuenta que con la que estaba no era mi esposa. Era honesto, devolvió lo que no era, sí, pero no era íntegro. Integridad es la plenitud, es decir, que una persona en todo sentido pueda levantar sus ojos, mirar frente a frente y decir que es una persona cabal. Y saben que los cristianos así debemos de ser, personas cabales en todo. Ese texto que mencionamos de la inspiración, de que debemos de ser hombres y mujeres que nos compramos y nos vendamos fieles a Dios, debería de recordarse a todos nuestros hermanos en esta lección de escuela sabática. Porque así estaremos dispuestos de ir cara a cara delante de Dios. Ahí me llama poderosamente la atención el versículo 4 rápidamente. Sí.
porque la pregunta, el Salmo empieza preguntando, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Y me llama la atención cuando dice, el que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor. Ese verá el santuario de Dios. Me gusta mucho porque habla, es como un refuerzo de la integridad. Todo lo que es vil debe ser menospreciable para nosotros y venerar todo lo que honre y glorifica al Señor. Muy bien, maravilloso. Salmo 96, Pastor Arnulfo, dice allí que debemos de adorar a Dios de varias maneras. ¿De qué formas tenemos que adorarlo? Bueno, hay muchas. El Salmo nos las resalta y pues por el tiempo vamos a mencionarla rápida. Una de esas es la adoración, incluye cantar a Dios. Cantar. Alabanzas, proclamar su bondad, su grandeza, sus maravillas, todo lo que Él hace por nosotros. Dos importantes también, llevar las ofrendas al templo, Salmo 96. Oye, eso me parece interesante, pastor. ¿Por qué el devolver las ofrendas es un acto de adoración? Pues, apreciado pastor, todas las bendiciones, como veníamos hablando, vienen de Dios. No es que nosotros paguemos, como he escuchado ese concepto, es que nosotros pagamos el diezmo o la ofrenda. No, cuando nosotros no pagamos, sino que nosotros devolvemos con los diezmos y ofrendas. A través de los diezmos. No devuelve, sino adora. Correcto. Estás devolviendo, y ese acto de devolución es un reconocimiento de que Él es nuestro soberano. Correcto. Y que por lo tanto entonces nosotros estamos devolviéndole a lo que Él le pertenece. Correcto. Y de esa manera lo estamos adorando. Y esa partita, adorar a Dios a través de los diezmos y de las ofrendas es importantísimo porque va enlazado con lo que nos dice el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2 del Salmo 96. Dice, canten o alaben al Señor y bendigan su nombre, anuncien su salvación todos los días. Otra parte también, queridos amigos, queridos hermanos que me ven, para poder adorar a Dios es involucrándonos en la predicación del Evangelio. Ahí lo dice, claro. Proclamen su gloria a todas las naciones y cuenten las maravillas que Dios ha hecho. Interesante, predicar el Evangelio. Ligado con ofrendas y porque ¿cómo se predica con la adoración, ofrendas y diezmo, y además dice, y proclamen las bondades del Señor. Todo va ligado a esas Cuando cosas. yo a otra persona le digo lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy adorando a Dios también, porque estoy proclamándolo, estoy testificando. Es importante eso. Bueno, compañeros, resulta que la lección también nos mostraba que en un momento dado los ritos se pueden convertir en fastidio para el Señor, las ceremonias. ¿Por qué? ¿Por qué, Pastor Arnulfo, eso se da? ¿Por qué llegamos hasta ese extremo de que el Señor diga, ya, no me agradan sus ritos? Bueno, es importante tener en cuenta que los ritos en sí no son malos. Los ritos no son malos. Correcto. El problema es cuando nosotros los practicamos, pero con un corazón vacío. Cuando no hay integridad, lo que veníamos hablando. Entonces, ese es el detalle, y por eso Salmo 58 nos habla sobre eso, porque Dios hablaba, bueno, los salmos y por allá en libros históricos, por ejemplo, 1 Corintios, no recuerdo el texto, donde nos mencionaba que a Dios no le gustaban las ofrendas vanas, ¿cierto? En realidad, no estaba mal llevar las ofrendas, el problema era en la manera en que ellos querían. Sí, como en la relación con Dios. Cuando mi relación con Dios no es correcta y estoy haciendo una ceremonia por hacerla, se convierte en algo rutinario, frío, seco y no tiene sentido, ¿no? Nos pasa en la cena del Señor. Sí. La cena del Señor es para reconciliarnos con Dios y con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Pero yo sé que mis compañeros han tenido también eso. Hay momentos en que se terminó la cena del Señor y uno tiene que ir a ayudar a resolver un chicharro porque acabaron de pelear dos hermanos que acabaron de comer la cena de tomar la cena del Señor. Eso no se tomó con disposición, con amor, y eso se vuelve fastidioso para el Señor. Sí, claro. Porque no le agrada. El no fue el rito, sino lo que pasó dentro del rito. Claro, porque el Señor dice, es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Entonces ahí es donde se vuelve fastidioso. Ahí es donde incomoda, ¿cierto? Dos aspectos ya para ir finalizando la lección. Uno es con el tema del arrepentimiento, ¿no? Porque el verdadero arrepentimiento debe estar incluido en la adoración a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros entender qué es un verdadero arrepentimiento? Bueno, hay dos palabras que circulan y la hemos escuchado mucho, y es la que el pastor menciona, es el arrepentimiento, y la otra es remordimiento. Cuando hay arrepentimiento genuino hacia algo que yo he hecho, podemos decir un pecado que tenga o haya cometido,
siento dolor. El verdadero arrepentimiento es cuando uno siente dolor y se aparta de qué? Del mal, de ese pecado. Eso es arrepentimiento genuino. Ejemplo, el apóstol Pedro. Cuando negó al Señor, él sintió dolor y se arrepintió de su acto, ¿no? Y el otro caso, el remordimiento, que fue lo que tuvo el otro compañero, Judas. Él sintió remordimiento, pero ese remordimiento no lo llevó a sentir dolor por lo que había hecho, y pues conocemos la triste historia de él. Sí, así es. Tenemos que definitivamente tener una relación tan honesta y transparente con Dios. Nuestra adoración va a tener un sabor muy especial cuando realmente en nuestra vida tenemos el reconocimiento de nuestros errores y la gran necesidad que tenemos del perdón divino. Eso es supremamente importante. Un día yo en mi devocional personal siento que fue el Señor quien me puso ese sermón en la mente, un tema que titulé Oraciones Peligrosas. Okay. Y ese sermón me puse a analizar todas las oraciones que David hizo en la Biblia. Oiga, ese David oraba peligrosamente, pastor. Muchas veces, sí. Muchas veces. Sí. Una de ellas me llamó mucho la atención cuando le dijo, Señor, examina mi corazón. Sí. Uf, yo decía tremendo, porque él lo que está haciendo ahí es siendo una persona que está arrepentida, pero sabe que su examen personal del corazón puede salir con buen puntaje, porque así somos nosotros, no, yo soy bueno, Sí. doy ofrendas. Tuvo que llevar ese examen a Dios para que Dios le dijera verdaderamente cómo estaba su corazón. Así es. Porque la oración, el examen de uno va a salir siempre en 10. Sí, pero hay que mirar las cosas como Dios las ve, Sí. bajo el Y lente. entonces eso Así es un verdadero arrepentimiento. Claro. Saber que es Dios el que examina. Pastor Arnulfo, ¿qué texto usted considera que los maestros no deberían de dejar de estudiar con los hermanos en este sábado? La lección nos hablaba, y pues ese fue el texto que a mí me marcó mucho. Sí, sí, sí. Quiero compartirlo con ustedes, apreciados maestros. Es Juan capítulo 24, 23 y 24. Y lo voy a leer. Dice así: Por favor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hay dos palabras que me llaman la atención, apreciado pastor, y es espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir espíritu? Significa la intención. Okay. Y el texto de la otra palabra es la verdad, que significa la acción. Queridos hermanos, apreciados maestros que me ven, el verdadero adorador, sus acciones son parecidas a sus intenciones. Sus acciones parecidas a su intención. Me gusta eso. Eso está muy bien. Pastor. Yo creo, hermanos maestros, que este texto para mí es clave. Yo traía el similar del pastor, pero en lo que hemos conversado, mi idea se cambió. Sí. Salmo 47, 6 y 7. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Esto lo está escribiendo un hombre que estaba pasando un mal momento. Porque por sí David pasaba más malos momentos que buenos, ¿no? Y este salmo está dedicado no solo a la gente que no le duele una sola muela, porque es fácil cantar a Dios cuando todo anda bien. Sí. Esto es dado también para gente que sufre. Y el llamado es: canten a Dios con inteligencia. Este sábado en la iglesia, hermanos, y un llamado a los directores de música: llevemos a nuestra iglesia a vivir lo que se canta, a que haya una experiencia de alabanza tremenda, y lleguemos a la iglesia que cante con inteligencia, sabiendo que hay gente que viene destruida por alguna situación de la semana y hay gente que viene feliz por alguna situación de la semana. Así es. Muy bien, vamos a concluir la lección. Yo quisiera, compañeros, que pudiéramos en una frase, ojalá muy puntual, resumir cuál es el foco central de esta lección. Bueno, apreciados maestros, esta lección marcó algo especial. Sí. Y para mí, y la invitación que les hago a ustedes y también para mí, que eso influye, es que mejoremos nuestro contacto con Dios. Nos relacionemos con Dios en todos los aspectos. Ya los mencionamos. Llevarlo al límite, no solamente mantenerlo ahí superficial, sino
llevarlo al límite, porque Apocalipsis, apreciado pastor, 19, 1 y 9 dice que algún día nosotros estaremos todas las naciones reunidos adorando a Dios. Okay. Si nosotros aprendemos a adorar a Dios aquí en la tierra, ¿cuánto más lo iremos a hacer en la iglesia? Amén. Pastor Anderson, ¿cómo lo resumiría usted? A mí me dejó la gran enseñanza de que la adoración verdadera no es un cumplimiento de normas, sino una relación, una experiencia. Una experiencia. Eso es la adoración. Y eso es lo que yo quiero dejar. Okay. La adoración es una experiencia, no un cumplimiento de normas. Muy bien. Muy bien, mis apreciados amigos, hermanos. Este ha sido su espacio de la lección número 12, Estudiando para Compartir. Esperamos que haya sido muy edificante. Dios les bendiga. Sigan adelante, profundicen en la lección, den lo mejor a los hermanos que los escuchan y el Todopoderoso les bendecirá en gran manera. Un abrazo para todos. Esperamos que la próxima semana nos puedan volver a acompañar y que puedan seguir dependiendo del Señor al compartir las hermosas lecciones que sábado tras sábado nos llegan a nuestras iglesias. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Muchas gracias.